Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas a este espacio de la 4TV. Hoy vamos a hablar sobre la guerrilla, una historia que se discute poco, se habla poco, hay muchas telarañas alrededor, de repente hay escándalo y entonces el tema se pone en medios, pero se profundiza poco, se discute poco y se reflexiona menos. Hoy vamos a pedir apoyo de un camarada que es especialista, Francisco Ávila Coronel. Él es especialista en el movimiento armado y nos trae un libro de reciente publicación que se intitula La guerrilla del Partido de los Pobres, historia social, género y violencia política en Atoyac de Álvarez, Guerrero, 1920-1974. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en este canal de la 4T. Y pues realmente pues tengo aquí la novedad, ¿no?, de presentarles pues este libro. Es un libro que me llevó 8 años de investigación, mucho trabajo de campo, mucho trabajo de archivo, mucho trabajo también, sobre todo, pues de investigación de toda la historiografía que existe sobre Guerrero. Bueno, pues este es un libro en donde se habla una historia bastante olvidada de lo que ha sido Guerrero. Nos habla de un guerrero que en muchos sentidos, pues hoy lo conocemos como un guerrero pues que está lleno de violencia. Es un estado que desde tiempos inmemoriales, ¿no?, quizás de su fundación, pues ha sido protagonista de distintos momentos constitutivos de esta nación, en la independencia, Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana. Aquí entonces yo retomo lo que es una historia de los años, desde los años 20, ¿no?, desde lo que fue el proceso de la Revolución Mexicana hasta llegar al presente, en donde a mí lo que me interesa es precisamente poder entender las hondas raíces que hacen que un pueblo se rebele, ¿por qué razones, ¿no? Y es por eso que estoy trabajando la historia social. Me parece también una clave también importante, el género y la violencia política. Hay una clave muy importante en los procesos de violencia en Guerrero, bajo las cuales no podemos entender la violencia política sin lo que es esa expresión de la masculinidad hegemónica que es el cacique. Y que el cacique, precisamente en este libro hablamos de una historia distinta, porque el enfoque no está puesto solamente en los varones hegemónicos, viriles y violentos, ¿no?, los hombres constitutivos, que son estos héroes, ¿no?, héroes o tiranos, ¿no?, sino que esta historia está referida precisamente a esa otra parte olvidada que tiene que ver también con las mujeres, con el género, ¿sí? Sí, Francisco. Tú eres sociólogo también, ¿no? Soy Tienes sociólogo. Formación de sociólogo, Así maestro en historia y Así doctor en historia, y estás en el postdoctorado, ¿no?, continuando este proceso de investigación. Así es. Entonces, esas herramientas que tienes de investigador, ¿no?, las vinculas con también enfoques filosóficos y otras perspectivas, ¿no?, para abordar este texto, que es muy recomendable y nos da luces de varios elementos que vamos a ver si nos da chance darles una pincelada, y si no, vamos a continuar después la conversación. Porque de entrada, esta historia de la guerrilla en Guerrero, ¿no?, inicia pues cambiando el enfoque justamente, ¿no?, diciéndonos, en primer lugar, no es una historia solo de varones, es una historia de hombres y de mujeres, ¿no? Es algo que
integras tú al análisis de la historia de la guerrilla el enfoque de género, la perspectiva de género, problematizas, ¿no? Estos elementos de la lucha por la tierra, la lucha por las libertades democráticas, la lucha de género, ¿no? Las lógicas de la dominación dentro de la propia comunidad, que también juegan un papel en esta dinámica de la guerrilla, ¿no? Lo que uno alcanza a ver es el movimiento guerrillero ahí, pero dentro hay raíces muy profundas que tú ahorita nos empezabas a dar algunas luces, pero que claro, en el texto agregas esa perspectiva, ¿no? Sí, bueno, hoy en día en muchos medios, ¿no? Escuchamos a las compañeras feministas que están en el movimiento que hablan del pacto patriarcal. Uh-huh. Y eso nos remite precisamente a algo que es muy importante, que tiene que ver con el agravio social y político que hay hacia las comunidades, ¿no? Entonces, uno de esos primeros agravios, que es un agravio muy fuerte a las comunidades, al pueblo, ¿no? Que es algo que no se puede olvidar, tiene que ver con ese sistema bajo el cual los varones hegemónicos, ¿no? Los caciques, pero también digamos, todo el género masculino que se incorpora mediante estos mandatos de género, ¿no? Que precisamente lo que están designando es un pacto bajo el cual teóricamente, ¿no? En la Constitución, en las leyes, todos, hombres y mujeres, somos iguales. Pero resulta que la mujer no tenía derecho al voto, ¿sí? Hasta los años 50 se reconoce este derecho al voto, y en cambio la mujer, este pacto patriarcal consistía en que la mujer era la pactada y era intercambiada como objeto de intercambio, ¿no? Entonces, el mandato de violación, que es un concepto acuñado por las teóricas feministas, precisamente es un elemento bajo el cual se concibe una forma de dominación y de agravio de los caciques hacia las comunidades campesinas. Entonces, yo me encuentro cuando entrevisto a campesinos y a guerrilleros, y cuando investigo sobre la propia historia familiar de Lucio Cabañas, que una de las afectaciones más fuertes y más importantes y más representativas en sus historias tiene que ver con esa injusticia que veían cuando un cacique agarraba a una muchacha del pueblo y se la llevaba y pagaba una dote. Y tiene que ver también cuando uno registra la historia de los padres de Lucio Cabañas, y una cuestión que a Lucio le genera una infancia muy dolorosa, tiene que ver con el hecho de que su madre fue plagiada por su padre, se unieron, pero vivieron una situación de mucha violencia, que finalmente termina ese matrimonio con un homicidio de un peón, ¿no? Es decir, esta masculinidad hegemónica en su intento por aislar a la mujer, los celos de Cesario Cabañas, que es el padre de Lucio Cabañas, lo llevan a matar a un peón por una serie de rumores, porque le dijeron que su esposa había sido infiel, ¿no? Con un peón. Mató al peón y casi mata a golpes a la madre de Lucio Cabañas. A partir de eso, su padre le prohíbe a su esposa volver a ver a sus hijos, le quita a sus hijos y se lleva a Lucio Cabañas de El Porvenir, que es una parte elevada y fría donde se da el café, a la costa, ¿no? Al Cayaco. Y entonces Lucio Cabañas crece en la orfandad y en el abandono, pero es una orfandad y un abandono que viven todos los campesinos. Las historias de las películas mexicanas,
que nos hablan de un macho conquistador, mujeriego, intrépido, violento. Todo esto se interioriza en la propia cultura como una cultura caciquil y priista, en donde los propios campesinos reproducen esa injusticia, pero sobre todo contra el género femenino. Y entonces, curiosamente, ¿no? Este pacto patriarcal tiene que ver con un pacto de los varones, en donde aceptan subordinar al género femenino e integrarlo a la explotación ejidal a costa de ciertos privilegios masculinos, como es tener tiempo libre, como es ostentar el derecho a los certificados ejidales. Los certificados ejidales salen fundamentalmente a nombre de los varones, ¿no? Y entonces existen una serie de mandatos de género que hacen que esta sociedad se vuelva una sociedad extremadamente violenta. Pero es aquí lo interesante, ¿no? Fíjense, si está justificada que una mujer pueda ser a esos extremos violentada, si está justificado que un hombre pueda matar a otro hombre, y eso se vuelve una norma comunitaria, entonces está plenamente justificada la base bajo la cual el cacicazgo justifica que pueda masacrar, matar, castigar a todo aquel que se oponga al poder del PRI, ¿no? Sí. Del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido hegemónico en este momento, y de su poder local, de su poder personal, ¿no? Y justamente esas son las condiciones subjetivas que nos ayudan a entender el 18 de mayo de 1967. ¿No? Así es. Donde un poco más de 100 padres y madres de familia se están manifestando, ¿no? Pertenecen a una primaria, curiosamente lleva el nombre de Juan Álvarez, la primaria. Así ¿no? es. Y por ironías de la historia, y son masacrados. ¿no? Son Así masacrados, y tú acabas de darnos cuál es la clave de las subjetividades que permiten que se responda de esa forma tan violenta a una manifestación popular de madres y padres de familia, ¿no? Que era como el PRI gobernaba, ¿no? Claro, y es que cuando hablamos de Lucio Cabañas, ¿no? No podemos no remitirnos al 18 de mayo de 1967, que es la masacre ocurrida en Atoyac, Guerrero, ¿no? Es una masacre que tiene este contenido patriarcal, es un castigo disciplinador en el que inclusive no es casualidad que haya sido masacrada una mujer embarazada. Exacto. Que defendía a su esposo, ¿no? De unos golpes, de unos culatazos que le estaban propinando. Y que es la imagen icónica de la madre masacrada, de la madre muerta, ¿no? Creo que otra cuestión que también es importante para entender este 18 de mayo, que es el principio, ¿no? de las cosas, es que esta estructura ejidal jerarquizada en torno al patriarcado, ¿no? Es un patriarcalismo muy exacerbado, concentra las decisiones comunitarias en los hombres que tienen el certificado de derecho ejidal. Es decir, en un ejido solamente vota el hombre que tiene el certificado de derechos ejidales. No vota la esposa, no votan los hijos, aun cuando los hijos ya fueran mayores de edad. Esos hijos, si no tienen certificados de derechos ejidales, no pueden accederlo, ¿no? Entonces, con el transcurso entre los años 40 y 50, vino toda una generación. La pirámide demográfica, es decir, la cantidad de nacimientos fue inmensa, ¿no? Muchas familias tenían 10, 8 o más hijos, ¿no? Son familias muy grandes, y además los varones tienen hijos con varias mujeres. Esto es algo también muy recurrente, ¿no? Es decir, un varón tiene una mujer,
tienes 4 hijos y luego tiene otra mujer y tiene otros 4 o 5 hijos y así anda, ¿no? Este problema genera lo que de alguna manera tiene que ver con aquellos hombres desheredados que están circunscritos y estigmatizados bajo la figura, lo pongo entre comillas, del bastardo, ¿no? El bastardo es el desheredado, es el que no tiene derechos, es el que nació fuera de nacimiento, de matrimonio. Ni siquiera es susceptible de ser expulsado de la comunidad porque no pertenece. No pertenece y, por lo tanto, no tiene ese derecho agrario. ¿Sí? Esta situación, esta vulnerabilidad en la que entra el propio Lucio Cabañas, ¿no? en la que está, ¿no? Hace que la escuela sea prácticamente el único recurso, la única instancia con la cual un campesino empobrecido y marginado por esta estructura patriarcal y contra esta contrarreforma agraria, todo esto es parte de un proceso de contrarreforma agraria, la escuela es la única institución que puede hacer que alguien sin ninguna alternativa pueda ascender socialmente. Por supuesto y sobre todo para las mujeres. Es la única alternativa al plagio, a la violación y a la esclavitud del matrimonio, porque es un matrimonio muy violento. Entonces, estos campesinos que estaban el 18 de mayo, lo único que pedían era que no se cobraran cuotas, porque eso implicaba excluir a quienes con este nivel de pobreza, los más pobres de los pobres, porque hay estratos, una cosa es el ejidatario, ¿no? Claro. Pero otra cosa son los más desposeídos, otra cosa son las mujeres, que inclusive sus padres ni siquiera querían que estudiaran, y si ni siquiera ellos querían que estudiaran y ellas querían estudiar, ¿cómo lo iban a hacer pagando cuotas? Entonces, por eso era precisamente una demanda muy sentida que congregó a las masas campesinas como parte de una serie de demandas agrarias, sí, el café, ¿no? Por supuesto, había acaparadores, hay caciques, les pagaban una miseria y les pagaban una miseria también porque hasta para llevar la cosecha, campesinos que no sabían leer, campesinos que no sabían sumar y restar, era mucho más fácil que un cacique se aprovechara de un campesino que le hace las sumas y le dice, mira, y el campesino no sabe ni leer, escribir, ni sumar, ni restar, y se queda, pero el campesino sabe que fue estafado, ¿no? Sabe perfectamente. Y entonces para Lucio Cabañas la escuela era una instancia liberadora. Y todos los campesinos lo sabían, todos los campesinos, muchos campesinos se acercaban a Lucio porque él les enseñaba y les decía, aquí la cuenta está mal. El cacique, no, regrésate y dile que no. Entonces, toda la escuela era en buena medida un espacio reestructurador y aglutinador de todas estas esperanzas de mejoría de la condición de vida de las comunidades campesinas. Era esa instancia que igualaba, que podía hacer que alguien que había nacido, digámoslo así, con una condición social inferior, como los bastardos, por ejemplo, ¿no? Que pudieran igualarse y pudieran ascender socialmente, ¿no? Sí, como fue Lucio Cabañas, estudiando llegó a ser maestro, ¿no? Sí, de hecho estudió en Ayotzinapa. ¿no? Estudió en Ayotzinapa, una escuela normal, rural, bañada en sangre por el mismo priismo, pero ya el priismo neoliberal, ya el priismo totalmente desentendido del pacto social emanado de la Revolución Mexicana. Y tú también en el texto, que es un texto, insisto, vale mucho el trabajo y el cariño cultural leerlo, porque aquí se da razón de un debate muy rico en la actualidad sobre el análisis y la recuperación crítica de la experiencia de la guerrilla en México, ¿no? Que esta es la guerrilla en Guerrero, ¿no? Hubo otros movimientos guerrilleros, claro, pero para que veamos lo rico que es el debate. Y aquí tú haces una muy buena reconstrucción de esa discusión y haces tus aportaciones.
Y uno de los elementos que resaltan es justamente cómo en esta actitud autoritaria, asesina, hay dos aspectos con los que quisiera tú nos comentaras. Uno son los años 60, en donde los gobiernos, desde el Ávila Camachismo hacia Díaz Ordaz, se han ido desarrollando el capitalismo en términos del desarrollo estabilizador y la sustitución de importaciones, con un crecimiento económico, pero con un fuerte autoritarismo a cualquier forma de oposición, ¿no? Sobre todo la oposición democrática del sindicalismo y de las juventudes, ¿no? Y cuando es esta masacre del 67, después, el 2 de octubre del 68, va a ser una masacre en la capital del país, ¿no? Se rompe, aquí tú dices, el priismo, el Estado rompe el contrato, el pacto social de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Y entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento es que empuja a estos sectores subalternos, los empuja a la lucha armada, ¿no? Entonces vemos un movimiento guerrillero distinto a la ideología tradicional, ¿no? A la teorización de la guerrilla que podemos leer en el Che, en Fidel, ¿no? En Regis Debray, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Son experiencias históricas distintas. Esta guerrilla no se puede analizar con esos ojos. Esta guerrilla casi fue obligada a punta de balazos a tomar las armas. Bueno, yo creo que esto es muy importante lo que dices, ¿no? Efectivamente, hay un rompimiento del pacto en varios niveles, ¿no? Un primer nivel tiene que ver con el problema agrario. Cárdenas, de alguna manera, establece este pacto en donde la tierra permite que los campesinos sean sujetos de su propio destino, sujetos de su propia historia. Vuelve a los campesinos alguien que puede valerse por sí mismo y sustentar a su familia. Pero con los cacicazgos, el campesino, a pesar de que tiene la tierra y a pesar de que produce una impresionante riqueza, el campesino no ve reflejada ese trabajo y esa riqueza en su trabajo, ¿no? Esto es algo muy importante. Otra cuestión que también es muy importante tiene que ver con el rompimiento del pacto en términos del sufragio universal. Y aquí hay una tradición de lucha por el sufragio universal en Guerrero durante todo el siglo XX, es decir, desde los hermanos Escudero en los años 20, pasando por el vidalismo, el Partido Socialista de Acapulco. Todos los años 20 son años en donde hay agraristas armados, pero al mismo tiempo el agrarismo tiene su brazo civil y su brazo electoral. Político. Entonces, es mentira, ¿no?, que estos guerrilleros hayan surgido, como tú dices, de una ideología bélica, socialista, declarémosle la guerra a la burguesía y al imperialismo. No ese es el proceso que ellos transitan, sino que ellos vienen precisamente como Genaro Vázquez, con Caballero Aburto, ¿no? En 1960, ayer está el movimiento anticaballerista, y acá hay toda una tradición en todas las comunidades de lucha electoral. Al mismo tiempo, incluso si uno estudia los años 30, lo que fue la guerra, una guerra impresionante que hubo por lo menos de casi 2 décadas, los años 30 y los años 40, los años 20 y los años 30, va a haber un proceso en el cual, por un lado, hay un brazo político y hay un brazo armado, ¿no? Y el pueblo guerrerense tiene esas dos aristas, siempre ha habido estas dos aristas. Cuando se rompe el pacto, precisamente, es cuando en 1965 viene la reforma del PRI. Hay un intento de democratización al interior del PRI por su propio presidente.
Y gracias a ese proceso, digamos, que se trata de reformar al PRI desde el interior del PRI, que entra un familiar de Lucio Cabañas, un primo que también viene de Ayotzinapa, pero que es priista. Es priista. Y entonces, alguien de la familia Cabañas y de procedencia pobre les gana el cabildo a los caciques. Gracias a este proceso democratizador. Por cierto, que el presidente del PRI es asesinado. O sea, se le da un corte terrible desde el propio PRI, desde este impulso, digamos, democratizador, donde los propios candidatos pudieran ser elegidos al interior del PRI democráticamente. Viene el asesinato del propio presidente del PRI a nivel nacional, ¿no? Y en Atoyac se da una lucha intestina al interior del PRI, ¿sí? Creo que este es un elemento que también tenemos que entender, porque el PRI no es un ente monolítico, sino que por el contrario. Entonces es un partido de Estado. Eso implica una complejidad. Claro, la historia del PRI, la historia de Guerrero es una historia en donde prácticamente ningún gobernador termina su mandato, en donde ningún presidente municipal termina su mandato, son asesinados, vienen los cabildazos. Es un territorio en donde no hay una estabilidad política, en donde el pacto social constantemente es violentado, donde toda la normatividad jurídica que establece las libertades democráticas y la posibilidad del sufragio, ya no hablemos de la mujer que está completamente fuera, ¿no? Que esto es parte del rompimiento de este pacto, ¿no? Pero entonces aquí, justamente cuando está esta lucha intestina dentro del PRI, viene todo el proceso represivo y estas masacres tienen toda esa intención disciplinadora. La de Lucio Cabañas es un castigo ejemplar no solamente para la fracción de Lucio Cabañas, sino fundamentalmente es un anuncio para el cabildo de pues en general, que le había ganado a los caciques. Los caciques estaban indignados, furiosos, porque al interior del PRI habían perdido su lugar. Esto va a generar este proceso de autoritarismo al interior del PRI, este proceso de reacomodo y de restablecimiento del poder, más no de la hegemonía, ¿no? Del poder caciquil, va a resultar en la matanza del 20 de agosto de 1967, unos mesecitos después, mayo, la masacre en Atoyac. Y agosto, ¿sí? Viene la masacre más sanguinaria. La masacre de Atoyac es muy menor, ¿no? A comparación de lo que escaló en Acapulco. En Acapulco vino una represión donde pues no, ni siquiera tenemos una contabilidad exacta, ¿no? Del número de personas que fueron asesinadas, pero a diferencia de Atoyac, en Atoyac se trató selectivamente de matar a Lucio Cabañas y en la Trifulca varios campesinos fueron asesinados. Pero los policías no dispararon a la multitud. Lo que pasó en Acapulco es que tanto policías judiciales como matones a sueldo que estaban adentro del edificio de la Coprera, ¿no? Y luego venía, fíjense, lo que pasó en Acapulco es que dos fracciones del PRI se estaban disputando el poder a nivel regional. Esto es algo que acá en otro artículo lo estoy trabajando, la matanza coprera. Pero César del Ángel era un diputado del PRI que usó como carne de cañón, usando la consigna de que no se cobrara impuesto a la copra, usó como carne de cañón a la multitud para tomar el edificio, y los caciques, los grandes ricos, presidentes municipales, toda la clase, digamos, política, la élite, mejor la élite política, ¿no? Estaba ya ahí
pertrechada para matar a los de ahí, ¿no? Entonces son dos fracciones del PRI que usan como carne de cañón a los campesinos. Y eso es todavía más indignante, es lo que hace que el clientelismo como tal se rompiera. Porque una cosa es que no cumplan lo que tú pides, pero otra cosa es que te masacren. Otra cosa es que te masacren, ¿no? Sí, sí. Y entonces, esas masacres, por eso, ¿no? Porque el propio PRI estaba resquebrajado, se rompió el clientelismo político, se rompió el corporativismo, hubo un desajuste. Y entonces, por eso las propias organizaciones, en este caso las organizaciones armadas, fueron vistas y fueron asumidas como esas organizaciones que representaban una lucha justa. Y por eso Lucio Cabañas se encargó de hacer una serie de visitas a los barrios para decir: es que nosotros somos el partido de los pobres y el PRI es el partido de los ricos. Exactamente. Y hay dos elementos que señalas acá, ya para ir cerrando esta parte de nuestra conversación. Uno es que ha privado, por lo menos las últimas décadas, desde el 2000, ¿no? Ha privado mucho el enfoque de entender el movimiento armado como y las comunidades campesinas e indígenas como víctimas, ¿no? Como víctimas de un proceso represivo, que sí lo son, ¿no? Lo son. Pero tu estudio dice, sí, pero la historia que nosotros queremos discutir es la historia de quien fue insurgente, ¿no? De quien luchó, de quien peleó, de quien se organizó, ¿no? Y esa es, pues, una experiencia de nuestro pueblo de la cual podemos aprender mucho, ¿no? No solo en términos histórico-académicos, sino como experiencia política, ¿no? Y el otro elemento es este elemento de, si bien lucharon, ¿no?, como respuesta a una represión, a una violencia primera, pues la violencia que se desata en contra de los pueblos es brutal, ¿no? Y también normalmente eso se le ha llamado guerra sucia. Entonces tú acá también, con ayuda de otros teóricos, dices, cuidado con seguirle llamando guerra sucia a esto, ¿no? Porque no fue una guerra entre dos fuerzas armadas simétricas, ¿no? Sino más bien fue un Estado en contra de su pueblo. Entonces esto más bien es terrorismo de Estado y estado de excepción, ¿no? Entonces son esos dos elementos, ¿no? Por un lado es la lucha y no nada más ser víctima, ser insurgente y no nada más ser la víctima, y por el otro lado, pues desmontar la guerra sucia y más bien entender el terrorismo de Estado. Dos elementos importantes de tu libro. Bueno, creo que efectivamente, ¿no? Para abordar esto que estás colocando, es importante decir que por todo lo que hemos visto hasta aquí, el pueblo de Atoyac se insurreccionó, ¿sí? O sea, buscó insurreccionarse frente a estas matanzas, ¿sí? Y prácticamente estaba dividido el pueblo de Atoyac entre ricos y pobres. Y los pobres apoyaron que era justo levantarse en armas y matar judiciales, ¿no? Y matar caciques. Esa era la consigna, ¿no? No venía de una teoría marxista, leninista. Brigadas campesinas de ajusticiamiento. Era una cosa concreta de justicia local, ¿no? Pero justamente por eso, por ser un movimiento que tiene apoyo popular masivo y en todos lados, ¿no? Toda esta región hay apoyo, ¿no? La región de Atoyac, precisamente por eso el ejército entre 1967 y 1974, ¿no?, sobre todo hasta 1973, prácticamente no tenía ni idea de dónde estaba Lucio, ¿sí? Se especulaba, incluso se salía en la prensa que ya había muerto, y el ejército realmente, el gobierno no sabía qué hacer con esta guerrilla, porque ni siquiera el ejército en sus informes lo entiende como guerrilla. Lo entendían como bandoleros, como abigeatos,
como ladrones. No entendían el carácter político de este movimiento. Entonces, lo que ocurrió precisamente es como la guerrilla, digámoslo así, tenía el apoyo popular, no podía ser encontrada. Y además es una guerrilla muy, es una guerrilla no como lo que entenderíamos como en Vietnam, ¿no? Es una guerra generalizada, ¿no? Sino aquí es un núcleo armado, es una brigada campesina de justiciamiento, que eran Lucio Cabañas en 1968 y otro compañero, ¿no? Y que en 1969 eran 4 o 5, luego eran 3, 2, hasta 1972 eran 10, 12 gentes. Después de la primera emboscada hubo 2 emboscadas al ejército. Todo esto está ampliamente descrito aquí, analizado. En el 72 hubo 2 emboscadas al ejército. Básicamente fueron las principales, hubo algunas otras menores, ¿no? 2 principales, hubo emboscadas y fueron muy fuertes, ¿no? Hubo muertos, bajas de parte del ejército, pero eran no más de 20 gentes, ¿no? Guerrilleros, 25 los que las emboscaron. Y realmente la guerrilla empezó a crecer en número. Fíjense, esto es algo que habla de eso, ¿no? De eso que estás diciendo. La guerrilla empezó a crecer de número porque el ejército, en vez de localizarlos y atacar a los guerrilleros, empezó a atacar indiscriminadamente a todas las comunidades y a los civiles desarmados e indefensos. Y entonces, como sabían que el ejército iba a desaparecer a todos los que se apellidaran Cabañas, como sabían que el ejército iba a llegar y iba a todos los hombres a concentrarlos en las canchas y los iba a maltratar, los iba a pegar, los iba a violentar, como sabían que de por sí a lo mejor ya había alguien que había hablado y había dicho, es que tú le diste de comer. Y como toda la gente les había dado de comer, ¿sí? Prácticamente muchos guerrilleros se incorporaron, igual que Lucio, casi de manera forzada, teniendo que huir del ejército, y su única posibilidad de escapar de una muerte segura era reclutarse en la guerrilla. Y esto se volvía una espiral de violencia porque también esos guerrilleros, cuando se incorporaron, sus familias que quedaron en sus comunidades, sus esposas fueron violadas o desaparecidas y sus hijos fueron golpeados o encarcelados. Y entonces ese coraje hizo que los guerrilleros fueran todavía más decididos, porque si en vez de bajar la escalada de violencia el ejército sube el tono, entonces la guerra se volvió cada vez más fuerte, ¿no? Y entonces eso no quería decir que los guerrilleros pudieran atacar más al ejército, porque el ejército tenía tanques, helicópteros, bombas, aviones. No fue una guerra simétrica, sino de guerrilleros que se escondían y que trataron de enfrentarse y de emboscar, pero realmente la estrategia contrainsurgente del ejército fue que ya no tenían posibilidad de atacar. Los guerrilleros ya no podían atacar a los militares porque los militares al principio iban en camiones, como los vemos aquí en las calles, vienen con los camiones con sus armas así, pero dan la espalda hacia acá. Pero a partir de las emboscadas los militares iban a pie, dispersos y con el fusil apuntando todo el tiempo. Entonces embosca un grupo disperso, siendo unos cuantos con poco parque. Prácticamente la guerrilla, salvo 2 o 3 ocasiones más, pudo emboscar y realmente no tuvo mucho, ¿no? Entonces, todas estas ideas exageradas de que son bandos que están en guerra, ¿no? De que pusieron en jaque al Estado mexicano. Deviene más en un incremento y una exacerbación de lo que fue el autoritarismo estatal que de clientelismo transmutó en terrorismo. Entonces pasamos
del clientelismo y del corporativismo como estructura de dominación a una contrainsurgencia que usa un terrorismo de Estado, el terror, ¿no? Y entonces eso habla de que precisamente todo el sistema de dominación estaba en crisis, porque solo la violencia extrema es lo que permitió mantener el control de esa región, ¿no? Claro. Francisco, muchas gracias por esta primer charla. Es un texto que merece mucho mayor análisis, no solo por el texto, sino por el alcance histórico del momento que estás analizando. Y nuevamente a nuestro público culto y conocedor les recomendamos la lectura de La guerrilla del Partido de los Pobres, Historia Social, Género y Violencia Política en Atoyac de Álvarez Guerrero, 1920-1974, publicado por Plaza y Valdés. Pueden adquirirlo por internet y se los llevan gratis a sus casas. ¿Qué te despides, Francisco? No, pues un muy sentido agradecimiento por dar espacio para hablar de estas luchas de Guerrero que por tanto tiempo han sido silenciadas y sobre todo pues dedicar esto pues a todas las mujeres y hombres, incluida toda la población de Atoyac que ha resistido y que tanto ha padecido la represión, ¿no? A ellos dedicamos esta sesión. Claro que sí. Muchas gracias. Allá en su casita, reflexione. Democracia, más democracia y después muchísima más democracia para no caer nunca más en un estado autoritario, en un estado represor, en un estado que no represente los intereses de la gente. Para eso hay que participar, hay que ser conscientes, hay que luchar organizadamente. Píquele a like en su casa, comparta el enlace y siga las transmisiones matutinas y vespertinas de la 4TV. Por ahora nos despedimos.